¿Qué tal? Y bienvenidos a Más Moto, episodio número 44. Y en este episodio tenemos otro invitado, Anthony Rodríguez, actualmente corriendo la categoría máxima de 450 en la temporada de SMX, la temporada de Supercross, Super Motocross. Y vamos a escuchar sus palabras, lo que piensa sobre su temporada actualmente, la carrera de lodo que acabamos de tener en Foxborough y también a lo mejor la de lodo que viene este fin de semana en Filadelfia. Hablando de este fin de semana, si es que quieres ver la carrera en español de Supercross en vivo a todo color, métete a supermotocross.tv, el SMX Video Pass. Ahí tienes acceso no solamente a esta carrera de este fin en vivo, pero también todas las carreras de todo el año y también el año pasado de español. También, si es que vives adentro de los Estados Unidos, tienes acceso a Telemundo Deportes YouTube y ahí puedes ver las carreras si es que vives adentro de los Estados Unidos. Vamos a entrar ya al episodio. Bueno, Anthony, primero que nada, gracias por tu tiempo, por unirte una vez más a Más Moto. Te hemos estado echando muchísimas porras en la transmisión. Las carreras, los hits, las carreras estelares, esa carrera que tuviste en Seattle, que estabas, pero a nada de clasificar y pues ese error, desafortunadamente, esa pista estaba bien complicada, pero seguro ahorita vamos a hablar sobre eso. Anthony, primero cuéntame sobre el lodo de Foxborough la semana pasada. Pudiste entrar a la carrera estelar, pero como tú y yo sabemos, estas condiciones son extremadamente complicadas. Cuéntame de tu día. No, bueno, todos supimos que iba a llover, no sabíamos que iba a ser a esa cantidad. Otra cosa que la gente no notaba mucho era el frío. El frío estaba súper heavy. Entonces Ujú. nos mojábamos la camisa mientras dábamos vueltas, la lluvia era continua, el frío era bastante, los calambres en los dedos, pero divertido fuera de todo. Muy importante tener buenas gafas, y una buena largada. En el hit race clasifiqué decente. Bueno, no, disculpa. En las prácticas clasifiqué decente, clasifiqué de 12, lo que es mi mejor clasificación del año. Entonces no estaba nada mal. Entonces en el hit race tuve una buena largada. Estaba como de séptimo, sexto, pero en la primera curva un man me chocó, me tumbó súper feo. Según él, era porque los lentes estaban tapados y no podía ver y no sabía que estaba ahí. Entonces quedé de último, remonté como hasta la décima posición, tuve un pequeño percance en la última vuelta y terminé de 11 en el LCQ. Entonces me sentía que estaban montando bastante bien porque regresar de 22 a décimo está bastante bueno, estaban dando bien. Entonces tuve que ir al LCQ, largué cuarto, me mantuve en esa posición. Después, durante una curva o dos, caí al quinto, me pasó Baba y sabía que si me quedaba quinto no clasificaba. Entonces aceleré, arriesgué un poco porque esa pista era bastante táctica. Uno tenía que saber qué velocidad podía ir sin arriesgar y no caerse. Entonces yo, cuando venía cuarto, venía administrando, pero me pasaron, porque el que venía quinto, obvio, estaba dispuesto a arriesgar más porque necesitaba clasificar. Entonces, cuando él me pasa, yo digo, bueno, ahora me toca a mí arriesgar. Entonces lo paso a él, paso al que estaba tercero y casi alcanzo a pasar a Chilson, que estaba segundo. Entonces me salió buena la jugada en ese momento. Ya en la última vuelta, inclusive Ricky, cuando estaba comentando la carrera, no he visto la versión española aún, tal vez ustedes lo estaban diciendo, pero la moto venía botando demasiado humo. No, sí, claro que lo hablamos. Tenía mucho miedo de que no terminara el LCQ, porque de verdad venía botando humo y silbando. La moto venía silbando como una olla de presión de esas de cocina. Entonces dije, ojalá y termine. Y terminó. Pero yo sabía que para el main event iba a ser difícil que terminara. Entonces largué cuidando la moto, sin usar mucho embrague y bastante tranquilo con ella. En la primera vuelta se cayó un piloto al frente mío, choqué con él y estaba atrapado en la llegada, pero fue un percance que se solucionó rápido. Y continué andando, venía intentando remontar y la moto empezó de nuevo a silbar demasiado fuerte y a botar demasiado humo y todavía no llegábamos ni siquiera a mitad de carrera, entonces tuve que salirme de la pista porque si no el motor se iba a partir en dos. Y cuéntame un poquito sobre eso para un piloto privado, bueno, que no está en un equipo oficial. eh, es muy arriesgoso
hacer una carrera así. Escuché muchos pilotos decir: "Oye, a lo mejor ni siquiera corro la carrera estelar aunque clasifiqué, porque, pues, a lo mejor la moto no da y luego tengo que solucionar el problema y no tengo los recursos para repararlo para las 5 fechas que quedan". Entonces, háblame un poquito sobre eso y cómo tomas esa decisión, ¿no? Sí, definitivamente, por ejemplo, el equipo en el que yo estoy no teníamos un motor de reserva. Entonces yo le dije, chicos, esto se va a fundir en el main. Y el dueño del equipo llamó y me llamó y dijo, bueno, si sabes y estás seguro que se va a fundir, te para. Si no, dale hasta que se pare, que tenemos una moto 2024 con 7 horas de usos y podemos sacar ese motor para la próxima carrera, en el próximo fin de semana, que es ahorita que viene. Pero cuando me di cuenta que empezó a botar esa cantidad de humo y silbar literal a menos de la mitad de la carrera, supe que era mejor retirarse en ese momento. Ahora, si faltaban 2 3 vueltas y empezaba a botar ese humo, yo arriesgaba a así se fuera a que se fundiera. Exactamente por esa conversación que habíamos tenido, que habíamos descubierto que había un motor reserva 2024 guardado por allá. Pues sí, es una decisión complicada, ¿no? Pero una vez que ya llegas a ese punto y no sabes si es que la moto va a llegar, y luego nada más tienes 5 días más para reparar la moto para Filadelfia, y que, por cierto, parece que va a ser otro día de lluvia y otro día de No, lodo. y las suspensiones también, yo cada 4 carreras le hago servicio a las suspensiones. Tengo una segunda suspensión en rotación. Y justo este fin de semana tenía unas suspensiones nuevas, porque las puse la semana pasada cuando terminamos la carrera y las otras las mandé porque solo tengo dos. Entonces, esas suspensiones posiblemente le entraron tierra en el sellador delantero y posiblemente ya están, pero tendremos que correrlas por lo menos las próximas 2 próximas carreras mientras se arreglan el otro set de rotación. Esa es otra cosa que la gente no habla, ¿no? Siempre piensas del motor, pero no necesariamente la suspensión, que también con el agua, con la lluvia, el lodo, también se dañan. Sí, sobre todo la delantera, que bueno, sabemos que se mezcla la tierra y el agua con el aceite si llega a pasar por la estopera. Bueno, ahora cuéntame sobre tu temporada en general. O sea, en tu opinión, cómo te ha ido? Obviamente hemos visto unos grandes resultados de tu parte. Inmediatamente pienso en Tampa, quedaste entre los primeros 15. Has llegado a varias carreras estelares, has estado hasta muy cerca a llegar a más, pero unos pequeños errores te ha perjudicado. En tu opinión, dime qué piensas sobre tu temporada hasta ahora. Bueno, definitivamente mucho mejor que el año pasado, pero estoy donde sé que debería estar en cualquier momento de mi carrera deportiva. El año pasado debería haber sido igual que pero Ujú. desafortunadamente él no podía setear la moto bien, peleaba con las suspensiones siempre, no tenía recursos para probar otras marcas y caí en un círculo vicioso donde no conseguí la salida para conseguir arreglar lo que tenía que arreglar. Este año arreglé las suspensiones trabajando con Enzo, la moto 2025 del cuadro de verdad que me gusta mucho más. Y entonces, ahí es donde viene la mejora de resultados, porque la gente tal vez me pregunta, está entrenando diferente, está haciendo cosas diferentes, se casó, o esto y aquello, Mm. pues no es nada de eso. Simplemente yo siendo honesto, fue el cambio de moto y de suspensión. Pero claro está, cuando quedo 14 en Tampa, viene una nueva etapa de cosas que quiero, cambio mis metas. Entonces, desde ese momento en adelante, yo lo que quería era solo top 15. Y yo creo que tal vez esa hambre de mejorar rápido fue la que me detuvo de mantenerme constante. Estaba Mm. haciéndolo con muchas ansias y sobremontando en la moto, que en inglés le decimos overriding. Estaba sobrehaciendo las cosas. Entonces me relajé un poco de nuevo y noto que mi montaje sobre la moto está mejor. No he perdido técnica, no he perdido condiciones en comparación a Tampa cuando quedé 14. Simplemente tenía mucha hambre de mejorar. Entonces, tengo que relajarme un poquito y ir paso a paso. ¿Y sientes que has hecho eso? O sea, los últimos fines de semana, obviamente, el dedo no cuenta, pero yo he notado tu pilotaje muy bien, te he notado muy rápido. Nada más como que unos pequeños errores por aquí o por allá que hacen toda la diferencia en una carrera corta de Supercross. Sí, definitivamente. Por ejemplo, el fin antes del lodo fue Seattle, si Seattle. no me equivoco. Seattle, la caída, yo la he visto 1000 veces y siento que no fue error mío. La de antes de Seattle, que fue Indy, creo. Creo que sí. Bueno, esa sí fue mi error. Yo vi la carrera, esa es la que digo, fue la primera vuelta. Venía por fuera y por querer pasar a la gente rápido, salté cuando de repente no tenía que saltar y caí fuera de la pista. En Seattle,
Yo todas las vueltas estaba haciendo ese triple, menos la vuelta anterior a la que me caí. Ujú. Lo hacía por el medio. En la última vuelta yo siento que se acercan un poco los pilotos de atrás y la curva anterior entró cerrado para no dejarle la puerta abierta de que me den el hachazo. Al hacer eso, salgo más hacia la izquierda, más pegado al final de la pista. Yo salto, veo la zanja y hago la zanja perfecta. No hago crossrod ni nada, pero la zanja estaba angulada fuera de la pista, porque la pista estaba nueva para los del LCQ de 250. Y como ellos le metían en el scrub para hacer solo 250, hicieron la zanja en ángulo y no lo percaté. Entonces, esas son circunstancias, anomalías, como quien dice, que no suelen suceder en este deporte. Pero después de esa carrera dije, no más, mantenerme en el centro de la pista, no usar los edges, las esquinas y continuar haciendo el trabajo. ¿Por qué explico todo esto? Porque en Seattle llegué con una cabeza bastante fría, me estaba sintiendo bastante bien. Clasifiqué 15, si no me equivoco, que en ese punto había sido mi mejor clasificación del año. Porque si hay una cosa que debo trabajar son mis clasificaciones. No soy el mejor en clasificaciones, no soy el mejor enfocándome en hacer solo una vuelta rápida. Me sale mejor Mm. correr. Entonces en Seattle clasifiqué 15, estaba feliz teniendo un buen día. En el heat race venía octavo, la moto cayó en neutro porque la pata de cambio pegó en una zanja y me caí. Bueno, no importa, vamos a arreglarla. Mi mente tranquila, normalmente en una situación como esa uno se estresa. Yo me quedé tranquilo, bastante maduro en comparación a mi persona de otros años. Y nada, vamos a arreglarlos y vamos al LCQ. Entonces estaba bastante positivo, en el LCQ largué bien y bueno, cometí el error que cometí, pero creo que eso fue una cosa que puede suceder en cualquier momento, solo que como sucedió 2 semanas seguidas, pensamos que es que estoy cometiendo un error de estar muy acelerado, X o X. Pero en realidad creo que la segunda semana fue simplemente pura coincidencia. Sí, de afuera la gente luego no sabe, ¿no? Y me gusta escuchar tu opinión. Obviamente yo no estoy parado ahí en la pista, entonces no puedo ver que la zanja está angulada desde afuera, pero tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Y como estaban las condiciones de esa pista, le puede pasar a cualquiera, especialmente, o sea, vimos muchísimos, muchísimos pilotos que le cayeron encima a pacas o le pegaron a la paca porque estás usando toda la pista, buscando dónde hacer los saltos, porque si no, no da. Especialmente si algo estuvo increíble la Sí, pista. estuvo difícil y es lo que le digo a las personas. No, hubieron personas de mi círculo cercano, no, estás cometiendo muchos errores, deberías conseguir qué es lo que está pasando, buscar. Y yo le digo, no hay que buscar un problema que no existe, porque te creas el problema. Fíjense de Max Anstey. Les decía yo a las personas que me preguntan, ¿tú crees que yo tengo un problema? ¿Tú crees que hay algo que tengo que mejorar? Veamos a la persona que estaba a punto de ganar un campeonato de 250. ¿Te parece que es mal piloto? No. ¿Se cayó haciéndote un cuádruple porque la pista estaba bastante difícil ese día? Sí. El mejor piloto de la 250 se fracturó la pierna. Le puede pasar a cualquiera. Es un deporte que tenemos que saber que hay muchas variantes. Es un deporte impresionante. Y lastimosamente, repito lo que digo, no tengo que buscarle las 5 patas al gato. Sucedió, moverme al futuro y concentrarme en las cosas buenas, no en las cosas malas. Y de esa manera eliminar todo lo malo y que no vuelva a suceder. Sí, a veces mientras menos piensas mejor, ¿no? Buscarle algo que no está, olvídate, si no ahí siempre vas a encontrar algo. Si Claro. buscas, vas a encontrar, 100%. Así que esa es tu mentalidad para estas siguientes fechas. No buscarle, enfocarte en lo tuyo, porque honestamente lo que yo veo, Antonio, o sea, tienes muy buena velocidad ahorita, estás clasificando 15 como dijiste, o sea, nada más ejecutar, que las cosas tengas un poquito más suerte, ¿no? Y te va a ir bien. Sí, ese es el plan, enfocarme en las cosas buenas, saber que tengo el pilotaje para estar entre los 15, la velocidad la tengo, mejorar las largadas para no ponerme en ese tipo de situación también en donde corre el estrés de que tenga que cerrar la curva antes de los saltos para que no me pasen X, lo que sea. Lo más importante ahorita es la largada, porque la velocidad la tengo. Y si largara en el top 5 en un hit, no hay algún motivo por el cual no debería clasificar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y aparte, si no tienes buena partida en el hit, luego estás alrededor de octavo, noveno, no décimo, y ya sabes que esa es una carrera totalmente diferente si es que partes quinto, ¿no? Correcto, 100% realidad. Y inclusive el LCQ es más difícil que un hit, esa es la realidad, porque todo el mundo está a cuello, o sea, a dar vida o muerte en esos LCQs. Sí, no, eso no queda duda. Oye, Anthony, cuéntame un poco sobre la moto KTM. Justo ayer estaba con Chase Sexton y Tom, y o sea, vamos a decir que los comentarios no son 100% positivos, ¿no? No es que están súper enamorados con la moto KTM, el nuevo marco que hay este año.
la nueva edición. Para ti, me acabas de comentar que sí te gusta más el 2025, pero tú eres un piloto, pues, privado, ¿no? Hasta cierto punto tú escoges montar una KTM, entonces quisiera saber, pues, tu perspectiva. Bueno, el escoger como tal no tanto, sino que el equipo privado en el que estoy me ofrecieron y por eso estoy en una KTM. Definitivamente la moto es muchísimo mejor que la del año pasado. Aún más cuando hice el cambio de las suspensiones, estoy usando Kayaba. Ujú, Todos sabemos que esas son unas suspensiones japonesas, son diferentes, no vienen del mundo austriaco y me ayudaron mucho. Ahora, no te sabría decir compararla con una Honda oficial como la que montó Chase Sexton hace 2 años. ujú, ¿Entiendes? Definitivamente no puedo compararla con una Yamaha oficial tampoco porque no las he probado. Entonces es una moto que para mí es bastante decente. Seguramente hay mejores motos que la mía en la pista, pero estoy satisfecho con ella. Esa es la realidad. Y no tengo que decir porque yo no soy patrocinado directamente por KTM ni ningún estilo de compañía así de grande. Y al mismo tiempo podría decir que no estoy seguro de que si tuviera una Honda original o una Yamaha original, sería igual de fácil ponerla a gusto como tengo mi KTM ahorita. Porque al fin y al cabo tal vez es un poco de suerte a veces. Cuando no tenemos el ujú, recurso para probar 5 suspensiones diferentes, porque toma tiempo, tú sabes cómo es mandarla a California, se tardan unas semanas en hacerla, te la regresan de California, es un transcurso de 2 semanas. Entonces, para poder probar suspensiones diferentes tienes que tener mínimo unas 3 rotándolas. Entonces, si tienes muchos recursos, vas a poner tu moto a punto. Eso siempre va a suceder. Pero con la KTM este año, como yo sabía que Enzo tenía bastante research con KTM, me fui directo con él y tuve mucha suerte. Yo estoy cómodo este año con la moto, gracias a él, a más nada, porque las suspensiones llegaron y sin yo hacer testing, me gustaron muchísimo. Cosa que no te sabría decir que si estuviera en una Yamaha o en Honda, correría con la misma suerte, porque al fin y al cabo es suerte. Si yo tuviera un ujú. estilo de pilotaje diferente, tal vez las de suspensiones de Enzo no me gustarían para nada. Entonces también ahí es cuando juegas un poquitico con suerte versus recursos. Bueno, también has corrido, obviamente las ediciones han cambiado desde entonces, pero has corrido una Yamaha, has corrido una Honda. ¿Hay alguna moto que tú dirías, mira, ponte que el día de mañana puedes probar otras motos, como tú dices, no tienes la libertad para decirlo? ¿Hay alguna moto que tú quisieras probar que lo ves en la pista o ves y dices, esa a lo mejor me sentiría mejor"? Hay posibilidades. Hay posibilidades de que yo vea, por ejemplo, la moto de X o Y y diga, una moto que parece ser suelta, parece ser relajada, no Ujú, difícil de manejar. Por ejemplo, cuando yo estuve con Star Racing, la moto 250, diferente a la 450, 250, la moto más rápida que he tenido en la vida. Pero tal vez no era ujú, la más cómoda, era difícil de hacerla manejar porque tenías que ir al 100%. Si ibas al 98%, era difícil de manejarla. Cuando estuve en la Honda oficial en Europa, era una moto flaca de motor, pero una moto que se manejaba casi que sola, en cualquier intensidad. Podías ir al 80% o al 100% y esa moto respondía excelente. Entonces, al nivel de que habla Chase Sexton o Tom Vial, también tienen que correr con esa suerte de conseguir algo que funcione con su pilotaje, encajar bien con sus ingenieros de suspensiones, de motor. Hay muchas variedades, o sea, ujú, son millones de combinaciones que pueden hacer en una suspensión para que un piloto esté cómodo. Entonces, para responder tu pregunta más fácil, ¿hay otras motos que quisiera probar? Sí, pero más por curiosidad de saber cómo se siente que por pensar que esa es mejor. ujú. Sabes que entre tú y yo sabemos que mucha gente, muchos pilotos profesionales hasta en el nivel más alto del deporte, los pilotos están ganando carreras. Hay mucho de eso, ¿no? Que no, pues si estuviera en esta moto, no, pues si esta moto funciona así, la mía no, ¿no? Escucho que tu mentalidad es un poquito distinta. ¿Por qué? Yo creo que es por la variedad de equipos con los que he corrido yo y porque me doy cuenta de muchas cosas. Star Racing, por ejemplo, en 250 es un equipo muy dominante. Ujú, Entonces los pilotos tal vez dicen, si ellos están en la punta, yo con esa moto también pudiera estar en la punta. Pero qué tal y no es la moto, sino el sistema de entrenamientos que ellos tienen. ¿Me entiendes? ujú, No es las motos, sino que supieron escoger buenos pilotos y simplemente tienen un buen equipo con bastantes pilotos. Es obvio que la moto es buena. Pero, por ejemplo, muchos de los pilotos de Kawasaki Pro Circuit se caen, lastimosamente. Yo no le echaría la culpa a la moto. Yo no creo que es la moto. Yo creo que corren con esa mala suerte. Son coincidencias. Entonces tú escuchas al piloto de repente
de Honda, digamos, por imaginarnos. No, si yo Ujú. estuviera en Yamaha, estuviera mejor. Pero no te dice, pero si yo estuviera en Pro Circuit, estuviera cayéndome. Entonces siempre van a buscar a alguien culpable que no sean ellos. Pero eso siempre son teorías. Fíjate cuando Chase estaba en Honda, él se caía bastante y se imaginaba que era el Honda. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el Honda es una moto con una tracción delantera un poco diferente. Ni mala ni buena, simplemente diferente. Inclusive el nivel de los pilotos de hobby saben que es diferente el de tracción delantera. Entonces siempre decían, no, cuando se cambia KTM no se cae más. Nos dimos cuenta que esa no fue la situación. Se cambió a KTM y también ha tenido los mismos problemas. Entonces, yo cuando veo los equipos oficiales, Honda, Kawasaki, KTM, Yamaha, Factory, yo siento que cualquiera de esos 5 equipos puede proveer una moto ganadora de campeonatos. También depende del piloto saber comunicarse con sus ingenieros, saber traducir lo que siente del lenguaje que la moto le da al piloto al ingeniero para que lo entienda. Porque tú y yo sabemos, de repente no la gente que nos escucha, pero hay más de 7 maneras para solucionar un problema. Entonces tienes que Ujú. saber cuál es el adecuado, el cual no afecta otra situación. Por ejemplo, no, en los whoops la rueda delantera se me está encajando. Entonces podrías decir, no, las suspensiones delanteras están suaves. Entonces se están hundiendo. O podrías decir, las suspensiones traseras están muy duras. O podrías decir, tienes que cambiar el sag. O podrías decir, hay que bajar las suspensiones delanteras. O el rebound, alargar la moto con la cadena de atrás, haciéndola más larga. O cambiar el triple clan, hacer la moto más larga con el triple clan. Hay 10.000 posibilidades para arreglar ese mismo problema. Pero el piloto tiene que tener la sensación para darse cuenta en realidad qué es lo que está sucediendo. Tiene que darse cuenta si es que el rebound está lento, no va a suceder en el primer whoop y en el segundo, sino al cuarto, porque la rueda no está devolviendo, hace el packing y finalmente devuelve. Pero toma un piloto bastante inteligente para darse cuenta de esas cosas. Y si te das cuenta, mayormente y últimamente los pilotos más rápidos son los que desde afuera se parecen los más inteligentes, los más educados, los que tipo saben hablar, saben expresarse, saben estudiar las situaciones. Hoy en día el nivel está tan alto que no es simplemente acelerar. Por ejemplo, tú puedes ver a un Jorge Prado, su motor funciona excelente. Jorge Prado también es una persona que habla 5 idiomas, una persona que Mm. sabe expresarse, sabe escuchar la moto. Entonces no es un talento que todo el mundo tenga también. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Y creo que eso me recuerda mucho cuando ves otros deportes motorizados, no sé, estoy pensando en MotoGP, Fórmula 1, que los mejores son casi, casi ingenieros y saben expresarse lo que necesitan en su moto o su carro, en este caso, en el caso de Fórmula 1. Y y lo que dices es muy interesante y tú lo sabes hasta mejor que yo estando en Europa y en el equipo de Star aquí en Estados Unidos, que también es muy difícil como piloto no hacerte bolas con toda la información que tienes y luego dices: "No, pues, no", como tú dijiste: "No, la llanta delantera se me está cayendo los hubs. Okey, vamos a encontrar una solución". Y luego, después de 25 soluciones, todavía sientes lo mismo y te has perdido por completo, no sabes ni dónde empezaste, ni dónde vas, ni cómo echar para atrás. Así que, ¿cómo tú que has estado en esa situación hasta más que yo, cómo puedes, o sea, navegar todo eso? Bueno, en esas situaciones hay que estar bastante experto y tener mucha atención, porque hay situaciones en pistas que hay secciones que no importa lo que hagas, la moto te va a hacer algo que no te gusta. Entonces también a veces tienes que asegurarte de lo que está pasando, no sea nada más que te esté pasando a ti porque la moto esté mala, porque tal vez le está pasando a todo el mundo en esa sección. El ejemplo de los whoops. De repente esos whoops estaban tan duros que perdías tracción, patinabas la rueda trasera, no creabas velocidad y por eso tu rueda bajaba. Esas cosas suelen suceder. Hay veces que yo estoy en una pista donde hay una sección que yo digo, me siento lento, tengo que acelerar, me siento lento en esta sección. Y resulta que veo los segmentos y era que todo el mundo estaba lento. ¿Me entiendes? Porque hay veces que también la pista influye en esto. Pero siento que también ahí tienes que tener confianza con tus ingenieros, con tu gente que te hace suspensión y tal vez tranquilizarte, dejar eso para otro día en una pista diferente, a ver si en una pista diferente también sucede lo mismo con los whoops. Y obvio está, hay diferentes pilotos. Cuando corremos, ya no nos enfocamos en escuchar la moto, como quien dice, simplemente te preocupas en ir rápido.
Todos sabemos que Ken Roczen en las prácticas libres, en las clasificaciones, casi nunca está en el top 7 ni siquiera, porque él lo ha dicho verbalmente. Él se enfoca en conocer la pista y preparar la moto para esa pista. Mientras que hay otros pilotos que se enfocan en hacer vuelta rápida, que tal vez te preparan menos para el main event al final del día. Entonces también depende de la personalidad del piloto. ¿Y en qué suspensión estabas usando el año pasado? Recuérdame. El año pasado empecé con las WP. Okey. Las suspensiones yo sentía que o tenían que estar muy duras para poder sentirte cómodos en los saltos, pero después rebotaban muy feo en los huecos y en las zanjas y difícil de cruzar. O si la hacías para cruzar, cómoda para cruzar, después los saltos, se sentía como un carro viejo, bajabas y subías y perdías mucho tiempo. Después me cambié a Callaba de resorte y trabajé con un ingeniero de suspensiones que conozco muy bien, muy bueno, pero nunca había hecho nada de KTM. Y aplicó la técnica que sabía de las Yamahas en la KTM y no funcionó. Yo sé que si yo hubiera tenido una semana de testing con él, donde él tenía el camión, podíamos abrir, desarmar, cambiar, se hubiera solucionado el problema. Pero por los recursos nunca tuve la oportunidad de viajarme hasta California, estar una semana, entrenar, etcétera, etcétera. Y ahora estás con Enzo y obviamente mucho mejor, me estás diciendo, ¿no? Yo usé Enzo la mayoría de mi carrera y a mí me gustó mucho más de otras compañías que usé, más que nada porque era una suspensión más dura. Ujú. No sé si tú sientes lo mismo. Sí, es más, hay menos movimiento. Ujú. Estás en tanta fluctuación de arriba, abajo, y al mismo tiempo absorbe los huecos chiquitos. Enzo es muy bueno y sabe hacer suspensiones, pero el principal motivo por el cual yo me cambié con él es porque yo sabía que ya tenía un año completo de testing con Justin Hill. Y yo dije, o sea, Mm. se conoce la KTM de arriba abajo con una persona inclusive un poco más rápida que yo. Pero entonces cuando yo intento trabajar con otra persona, aunque esa otra persona no lo quiera aceptar, tal vez yo soy el piloto más rápido que está trabajando con ellos en esa marca. Por ejemplo, cuando yo mandé mis suspensiones para la KTM con esta gente de WP, que era una compañía pequeña que se encargaba de suspensiones, no había tenido ningún tipo de developing, de research con un piloto a la misma velocidad que yo. Entonces, para que eso funcione, yo tendría que haberme ido con ellos unas semanas, hacer texting, etcétera, etcétera. Entonces, por eso Enzo te funcionaba a ti y no funcionas nosotros, porque ellos están acostumbrados a trabajar con pilotos rápidos, de verdad. Y háblame un poco sobre tus recursos ahorita para la gente que no sabe lo que es para un piloto de tu nivel, que estás clasificando carreras estelares en la categoría máxima del deporte, ¿no? O sea, ¿cómo se ve tu día a día, tu semana a semana, 17 fechas de Supercross, luego vienen 11 fechas de motocross, luego las 3 de Supermotocross, Dios quiere? ¿Cómo es tu día a día y solamente, o sea, qué tienes acceso, no, que no tienes acceso, el trabajo que pones, que no es solamente el entrenamiento? Sí, bueno, es una pregunta caliente, ¿no? A veces Ajá. me cuesta responderla, pero yo soy bastante transparente y mira, el equipo de verdad me ayuda muchísimo, ¿verdad? La moto de carrera es de ellos, la de práctica me tocó a mí ponerla, pero me ayudan con casi todas las piezas. Lo que es suspensión, yo me tengo que tomar cargo de eso. Y si quiero modificar el motor también. Ellos se encargan del transporte de la moto, de las gráficas, de todo lo demás. Pero definitivamente los pasajes no son baratos. Como tú lo sabes, Tallahassee, donde yo vivo, es un aeropuerto chiquito. Y si quiero un aeropuerto grande, me toca ir hasta Orlando o Atlanta, que son 4 horas. Entonces, mis gastos de los pasajes, de renta, de comida, etcétera, los divido entre lo que me gano del AMA, porque el AMA sí paga dependiendo de tu posicionamiento, y los patrocinantes personales que tengo como Furia, por ejemplo. Entonces, dependiendo de mis resultados, voy viendo cuánto estoy en lo positivo o en lo negativo. El equipo también se ha encargado de los hoteles en más de muchas carreras, por ejemplo. Pero para el motocross no estamos seguros que podamos correrlo. El dueño del equipo está viendo lo de los presupuestos, se ha tenido que gastar bastante dinero últimamente porque el camión se le dañó, etcétera, etcétera. Entonces, una conversación que tenemos en este momento, esperando de que se pueda buscar una solución o una manera de poder correr el motocross. Porque si no, no voy a poder clasificar para el SMX ni correr el resto del campeonato. Entonces, también tengo suerte que mi esposa me ayuda bastante con todo eso, con lo que es hacer los pasajes en avance,
para que no salga ese precio demente y todo lo demás, pero todo esto primero porque me encanta el deporte, segundo porque soy competitivo y tercero porque sé que si mejoro y tengo buenos resultados podemos cambiar todo esto de pasar a ser no salario a ganarme una buena cantidad de dinero si puedo demostrar que soy un piloto que pueda estar dentro del top 10 también. ¿Tienes un mecánico que te ayude de entre semana también o lo haces tú? No, no, eso sí lo hago yo todo. La moto de práctica la hago yo de todo, todo. La de carrera me ayuda el team manager un poco más este año que el año pasado, pero también le ayudo si es necesario. Por ejemplo, este fin de semana con todo el lodo y todo el pantano que había, yo también le tuve que ayudar bastante. Este fin de semana, por ejemplo, vamos a intentar sacar todas las rolineras y engrasarlas porque seguramente le entró agua y eso es algo que él no podría hacer solo, solo llegando el viernes. Entonces, entre los dos nos hacemos ese trabajo. Los viernes normalmente yo trabajo en la moto con él, si hay alguna cosa preparativa que hay que hacer. Y el sábado, día de carrera, si se las dejo en sus manos y él se encarga al 100%. Entonces, para que la gente sepa, ¿no? O sea, No, porque y esto una es cosa también, una anécdota buena es que mi mecánico, team manager, le toca sacar el toldo del camión, recoger todo después de las carreras, para que el camión se pueda ir a la próxima carrera. Entonces, después de la carrera, nos cambiamos los roles y yo pongo a lavar la moto mientras él recoge todo. increíble. Y así todo estás entre los mejores 20 pilotos del mundo, o sea, eso no te lo quita nadie. Y además de eso, a ver, el domingo, me imagino, estás llegando a tu casa en Tallahassee, ¿no? Y tienes ahí, no sé, 10 horas de descanso, me imagino, a lo mejor me corriges. Y luego empiezas a trabajar otra vez. Sí, depende de los vuelos que tenga. Porque si llego temprano el día domingo, excelente. Pero, por ejemplo, a Seattle llegué creo que a las 10 de la noche porque aparte de que pierdes horas, era un vuelo largo. Perdía 3 horas de diferencia. Entonces, el lunes, si es un vuelo como ese tarde, no entreno. Hago tal vez una hora de bicicleta, estiramiento, yoga, tal vez un upper body, hombros o algo en específico, pero no mucho. Ya el martes intento entrenar. Si, por ejemplo, no está lloviendo ni nada. Hoy entrené, estoy llegando a entrenar. Y mañana miércoles también entrenaría. Ya el miércoles hago las maletas de nuevo porque me voy los jueves. Porque normalmente este año he tenido los press days, que son el día del viernes, haces como una manga de 20 minutos solo en una sección de la pista para que las noticias locales te puedan grabar y hacerle publicidad a la pista. Yo como hablo español, este año me pidieron que hiciera todas las carreras, que normalmente no es algo normal, que digamos. Entonces siempre los miércoles ya estoy haciendo la maleta, me voy los jueves y regreso los domingos. Y entre semana estás, o sea, tienes un día seguro de 10 horas, porque no solamente, o sea, Sí, sí, trabajas en tu fácil. moto. Como te digo, mi esposa me ayuda muchísimo. Ya yo cuando llego el domingo, ella me ayuda con las medias, las rodilleras y todo lo que hay que limpiar para ya el próximo jueves tenerlo en la maleta para irme. Entonces, mientras ella hace eso, yo estoy preparando la moto de repente si tengo que ajustar la cadena o lo que sea para entrenar el jueves. Ahorita la moto está sucia. La tengo que bajar, lavarla, cambiarle aceite, cadena, todo para dejarla lista para mañana, para repetir todo eso mañana. Hoy a las 5:30, casi dentro de una hora, tengo yoga en hot yoga, que es en un cuarto Ujú. o tipo zona. Entonces, sí, hay veces que termino de trabajar en la moto a las 9 de la noche. Para mí eso es increíble, ¿no? Y lo he vivido y lo sé, y por eso quiero que la gente lo escuche de tus palabras, porque, o sea, eso es lo que no se da cuenta, ¿no? Lo que estás logrando hacer, además del trabajo que estás haciendo, que es el triple o el cuádruple de lo que tiene que ser un piloto oficial. O sea, un piloto oficial no tiene que ser tantas cosas porque pues tiene más recursos. Entonces, por eso luego llegar a ese nivel otra vez es bien difícil porque, o sea, estás yendo contra la corriente. Sí, pero son sacrificios que uno hace si quiere llegar a ese lugar de nuevo, que yo ya estuve alguna vez y por Claro. X o Y motivo lo perdí. Este, pero no porque trabaje, esto es un pensamiento que yo tenía antes y era negativo. No porque trabaje más que un piloto factory debería de irme mejor a mí que a ellos. Porque yo estoy trabajando más horas, ¿verdad? Pero mientras yo me tardo 2 horas y media bajando la moto, lavándola, cambiándole el aceite y dejándola lista para el día siguiente, él está descansando para tener un mejor día de entrenamiento el día siguiente. O se fue a hacer una bicicleta de 2 horas para mejorar su físico. Entonces no es que porque uno trabaje más difícil merece más. En este deporte desafortunadamente es el que trabaje más en las cosas correctas y descansar es una de las principales en este deporte. Yo me juré a mí mismo cuando tuve el mecánico, yo perdí los mecánicos y después en Brasil volví a tener mecánico. Yo dije, para volver a correr de nuevo,
no lo voy a hacer sin mecánico más nunca, porque la desventaja es mucha. Pero obviamente rompí mi promesa, rompí mi juramento y aquí estoy de nuevo haciéndolo, porque es un deporte que a uno le gusta mucho. Pero definitivamente es una défasis, es una batalla, pero al mismo tiempo no hay que verlo como algo malo, porque ahí es donde te empiezas a dar vueltas. Así como hablamos de la moto, te empiezas a dar vueltas de ¿para qué hago esto? Si es tan difícil, voy a Ujú. pasar el siguiente paso y lo que sea. Entonces, yo simplemente digo que si me gusta, amo lo que hago y tengo posibilidades de mejorarlo para el futuro, es un sacrificio que vale la pena. Noto que traes una muy buena mentalidad de muchas cosas, no solamente de la moto, de la vida, de cómo piensas, o sea, ¿a qué acreditas eso? Obviamente ya tienes 29 años, has vivido en muchos países, ¿no? Brasil o Europa, sé que es un continente, pero en muchos países en Europa, no sé exactamente en dónde, Estados Unidos, Venezuela. ¿Crees que todas esas experiencias te ha dado una diferente perspectiva de la vida y cómo, pues, atacar el deporte, ¿no? Y llegar a tus metas? Sí, definitivamente. Yo, si hubiera tenido la mentalidad que tengo ahorita, cuando tenía 18 años, la historia era otra. Mm, Esto he aprendido mucho cuando fui a Brasil a entrenar, a correr en Europa también. Me acuerdo que cuando estaba en los equipos oficiales acá en Estados Unidos, estaba acostumbrado a que todo fuera perfecto, que todo fuera excelente. Un día que la pista de práctica acá en Estados Unidos no estuviera perfecta, yo me quejaba y esto y aquello. Y después me di cuenta que en Europa entrenan en las peores condiciones y empecé a darme cuenta de que las cosas son diferentes y que todo tiene un, un reward, que en español se dice, ¿cómo se dice? Como un trofeo para cada sacrificio. Todo tiene su mérito. Y descubrí que simplemente las excusas no te llevan a ningún lado. El enfocarte en las cosas negativas tampoco. Y también creo que mucho fue en el 2019 cuando me retiré del deporte. Me retiré porque pensaba que tal vez una vida normal era mejor, que tal vez no ponerme en riesgo de lastimarme o caerme, sacrificar tanto para el deporte para no alcanzar ese salario que uno busca, X o Y. Entonces yo me retiré, trabajé, tenía buen salario, tenía buena estabilidad, tenía seguro dental, 401k, tenía todo y no me sentía tan feliz. Y ahí es cuando me di cuenta que de verdad el motocross fue para lo que yo nací. Si me hubiera querido enfocar en tener dinero en la cuenta, hubiera cambiado mi rumbo y tuviera dinero en la cuenta, pero no estuviera tan feliz. Entonces me di cuenta que lo que me gusta es lo que hago y que no simplemente porque lo esté haciendo, no tiene que pensar que tal vez algo más te pueda gustar. Entonces yo creo que definitivamente mi madurez viene simplemente por el tiempo de vida que llevo en este planeta y las experiencias que he vivido también, porque tú me viste cuando yo corría amateur y viste que le ganaba muchísimo a Cooper Webb. Y yo no me tengo que enfocar en que, bueno, pero Cooper Webb ahora está ganando campeonatos y tiene millones en la cuenta y esto y aquello. No tiene todas las experiencias que yo tengo, ¿me entiendes? No, de repente cuando se retire le va a costar aprender un estilo de vida normal, porque toda la vida ha corrido. Entonces, tal vez yo no he tenido todos esos campeonatos, pero he tenido una vida completa. He hecho todo lo que he querido hacer, he corrido en 1000 países, he aprendido, he estado con familia, sin familia, cerca de ellos, lejos de ellos. Entonces, ahorita, como que con todo lo que he aprendido, estoy viendo lo que quiero vivir. y ahora a los 29 años, ¿cómo visualizas tu trayectoria, de regreso ahora en motocross hacia el futuro? Bueno, definitivamente lo quiero continuar haciendo. Me encanta, Mm. mi cuerpo se siente mejor que se sentía hace unos años. Me encanta el deporte del motor. Desde que tengo 4 años lo estoy haciendo. Si se me cierra la puerta en este deporte, tal vez buscaría otra manera de hacerlo, ya sea por el enduro, el rally o hasta el freeriding, no sé. Pero definitivamente siempre quiero estar sobre las dos ruedas. Obvio está que necesita tener sentido común al nivel económico, porque uno tiene cuentas que pagar, entonces uno tiene que estar seguro que las puede alcanzar. Espero yo que continúe como estoy, que pueda continuar pagándolas y todos los demás, y si no, tendré que buscar otras formas. Gracias a Dios, yo he tenido una vida donde he aprendido a invertir también. Tengo algún tipo de entrada de dinero pasiva, donde yo no tengo que trabajar, pero obvio, eso no cubre todos mis gastos. Entonces, mientras que yo pueda continuar corriendo, lo voy a hacer y no lo voy a hacer por capricho o porque me guste, porque también soy competitivo y quiero mejorar mis resultados y quiero mejorar y conseguir ese beneficio a futuro de un equipo donde tenga un mecánico, donde gane más dinero, donde tenga más tiempo libre para entrenar más o descansar más. Entonces también todo porque tengo una meta de mejorarlo todo también. ¿Alguna vez has pensado en, o a lo mejor tienes planes o estás platicando para hacer unas carreras fuera de los Estados Unidos? Hasta este momento no lo había pensado
porque estoy 100% enfocado en hacer bien el motocross. El año pasado, con todo y que me sentía súper, súper incómodo con la moto, mi mejor carrera en una manga fue 13. Ujú. Y si la moto en el motocross mejora lo mismo que mejoró en el supercross, yo siento que podría estar top 10 seguro. Entonces, como me siento tan bien y tan optimista de que me puede ir en el motocross de Estados Unidos, solo me he enfocado en eso. Si mi equipo por X o Y motivo no decide correr el motocross y no consigo conseguir un puesto vagante en otro equipo, tendré que buscar otras opciones. Tal vez existan, pero hasta el momento no la he buscado. ¿En dónde? O sea, de todos los lugares, la única razón por que pregunto es porque, pues, ya has corrido en muchos lugares, pues, me imagino que tocarías muchas de las mismas puertas. ¿Hay un lugar que te entretiene mucho, o sea, que te llama mucho la atención de que yo sí me gustaría? Digo, no puede ser, no necesitas ya ser este año, puede ser en 5 años, de que dices: "No, me gustaría regresar a este lugar a correr". Sí, yo no estoy con la idea de solo querer correr en Estados Unidos en un futuro. Mm, Cuando estuve en Brasil me gustaron las carreras. Se me hizo un poco difícil vivir allá tiempo completo, entonces tal vez buscaría la forma de correr allá, pero vivir acá, ir a las carreras o hacer testing. Si tengo que irme 3, 4 meses, lo hago, no tengo ningún problema. O inclusive Venezuela. Sí estoy abierto a esas ideas, por supuesto, pero el foco ahorita es 100% acá. Y si no se cumple, en ese momento que no se cumpla, buscar otras opciones. El MXGP también me encantaría mucho hacerlo, pero ese sería más por algo personal, un reto personal, ¿no? Porque sabemos que desafortunadamente el nivel económico no da cuentas el MXGP. Puedes quedar de octavo en un mundial y lo hiciste sin salario. Yo quedé cuarto en el mundial de Suiza y me pagué el pasaje para llegar a esa carrera con todo y que estaba un equipo oficial. Me pagaba la renta. O sea, el equipo me ofrecía todo, pero hasta ahí, no había salario. Entonces imagínate un tipo de deporte en el que puedas quedar cuarto en un mundial haciéndolo de a gratis. Entonces, me gustaría correr un MXGP, sí, por supuesto, para medirme contra los pilotos del mundial, tener la experiencia y todo lo demás, pero al nivel profesional y económico no tendría sentido. ¿por qué será, no? ¿Por qué será? Siento yo que y eso lo escuchas tanto, y de hecho tuve a David Braceras en el podcast, obviamente un piloto español ahorita que le está yendo muy bien, quedó entre los 10 primeros. Y dice lo mismo, dice: "Me encantaría ir a Estados Unidos nada más para correr, pues, para tener un salario, para tener", bueno, obviamente no estoy asumiendo que él no tiene salario ahorita, nada más está diciendo que ganas más dinero. Este, y yo de este lado del charco, obviamente escuchamos de cómo nadie gana nada de dinero. Así que Yo creo se que se me hace mucho tiene que interesante. ver con lo costoso que es a diferencia de los Estados Unidos. En los Mm, Estados Unidos la carrera es de solo un día, no de dos. Entonces ya son muchos hoteles al año que el equipo no tiene que pagar, porque un equipo puede tener hasta 8 mecánicos en personal y todo lo demás, entonces son en mínimo unas 6 habitaciones, no sé, entonces 6 por 2, 12, ya se convierten en solo 6. Las motos de carrera, cuando yo estaba en Yamaha oficial, teníamos 4 motos de carreras, porque en el MXGP puedes cambiar la moto si se te dañan en la vuelta de reconocimiento. Hasta que no caiga el aparato, puedes cambiar la moto. Entonces, mm. por cada carrera tú tienes 2 motos de carreras. Y mientras tú estás corriendo en Bélgica, lo que la gente no sabe es que tal vez hay 2 motos que ya están en un barco camino a las carreras de Indonesia, que el equipo tuvo que pagar para mandar eso todo, herramientas. Entonces, los mecánicos de carrera no tienen solo una caja de herramientas, tienen dos, porque mientras están corriendo en Alemania, la otra está camino a China. Entonces, creo que la logística de un equipo al nivel mundial es muchísimo más. Yo me atrevería a decir que tal vez en Europa un dueño de equipo gasta más dinero que uno de Estados Unidos, solo que en Estados Unidos se gastan poco en lógica y muchísimo más en salario, mientras que ya se gastan muchísimo más en logística y menos en salarios. Pues sí, ¿no? Una logística demasiado cara para el tamaño del deporte, Correcto. ¿no? Y Estamos y, ahorita. sí, digo, y el deporte es más grande en Estados Unidos, Correcto, también. como como lo veas, ¿no? Estábamos hablando fuera de cámara de que, de hecho, te gusta más, motocross que supercross. A mí me sorprendió escuchar eso, porque yo te he visto, obviamente, nos conocemos ya, creo que ya 15 años, ¿no? Y yo te he visto correr Supercross desde que empezaste y siento que es algo que te llegó, a lo mejor me puedes corregir ahorita, pero que tienes mucha buena técnica tienes tú, ¿no? Y tienes mucho talento en la moto y siento que te llegó no tan difícil, vamos a decir, el Supercross. Pero dices que te gusta más el motocross, ¿por qué? El problema es que, como tú lo has dicho, me has visto mucho correr más Supercross. La única vez en Estados Unidos
que yo tuve un contrato para correr en motocross fue en el 2015, que fue con Star Racing. Ujú, Quedé quinto en Hangtown. Después me lastimé XY. Después volví a correr motocross con el equipo de Kawasaki, de Traders. La moto terrible, nunca ujú, top 20, nada. Le dije, chico, esta moto no sirve, es muy lenta, montéme en 450. Quedé décimo. Primera vez en mi vida corriendo 450 con 19 años y quedé décimo en el motocross. Entonces, sí me gusta el motocross, sí me va bien, solo que creo, vamos a decir números locos, porque no me lo sé de memoria, pero digo ujú. que he corrido 9 meses, 9 veces un campeonato de supercross. De motocross he corrido dos. Bueno, tres con el del año pasado. Entonces, es muy fácil pensar que a Anthony tal vez no le gusta el motocross cuando comparas que ha corrido 3 años de motocross versus 9 años de supercross. Pero ha sido más que todo por la oportunidad. Porque antes sabíamos que no existía el SMX, entonces muchos equipos no tenían tanta importancia en motocross. Fíjate que cuando yo estaba con Rocky Mountain KTM en el 2018, ellos no me ofrecieron para el motocross, que fue cuando terminé en Europa con la Yamaha. Entonces yo creo que es muy obvio y muy común y muy entendible que la gente piense que no me guste tanto el motocross porque los números no mienten. Anthony nunca corre motocross, no le gusta. Pero en realidad sí, sí me gusta bastante y es que simplemente, como repito, no había tenido la oportunidad hasta el año pasado. ¿Es algo que te llega más fácil, tú crees? No, no es que me llegue más fácil. El supercross, como tú dices, naturalmente se me dio un poco fácil por la técnica que tengo. Este, pero el motocross me puedo despegar un poco más de la precisión, de enfocarme en la precisión y enfocarme más en la velocidad, en acelerar. Y me suele suceder esas carreras que uno no sabe explicar, que uno sacó fuerzas de donde no hay y le dio hasta la última vuelta y consiguió pasar a alguien. Entonces, en el motocross me suele suceder, consigo que eso me suceda bastante a menudo. Mientras que en el supercross, como es tan técnico todo, eso es algo que no sucede. Esas fuerzas que uno desconoce, que no sabe de dónde viene, en el supercross no ayudan, porque tienes que ser preciso y acelerar y todo lo demás. Pero aparte, siento que hay 22 pilotos que pueden estar en el mismo nivel en el supercross, pero no hay 22 pilotos que puedan estar en el mismo nivel en el motocross. Y en el motocross yo sé que soy mejor que algunos de los pilotos que me ganan en el supercross ahorita. ¿Lo dije correcto? En el motocross soy más rápido que algunos de los que son más rápidos que yo en el supercross. Sí, totalmente de acuerdo. Especialmente en motocross, puedes encontrar un poquito más dentro de ti, un poquito más ganas, ¿no? Algo que si tú tienes un poquito más de fuerzas o mentalidad un poquito más fuerte que los otros pilotos, sí se ve, más que en Supercross. Sí, Porque cuando llegas a los últimos 10 minutos, todos están cansados. tal vez Christian Craig es un piloto excelente de Supercross, pero en el motocross no lo hemos visto más que algunas veces, porque sí lo ha hecho, que le vaya Ujú, muy bien, que digamos. ujú. Entonces, por ejemplo, Cole Nichols, yo el año pasado no le gané ningún Supercross, y en el motocross lo conseguí hacer. Entonces hay algunos pilotos que no tienen esa fuerza de la que estoy hablando, de continuar empujando cuando te sientes muerto, cuando te duele todo, e igual continuar echándole ganas. ¿Y te gustó correr en Europa? Porque ese resultado del cuarto lugar fue increíble y tuviste muchos top 10, corriste para Yamaha, oficial. ¿Esa experiencia te gustó mucho? Sí, me encantó. La verdad me encantó, especialmente cuando estaba en más oficial. El ambiente era bastante cómodo, todos eran buena onda. Las pistas me gustaba que eran 2 días de carrera, porque siendo un piloto que siento bastante lo que hace la moto, el día sábado lo utilizaba para poner la moto a punto. Ibas a tu hotel, descansabas, te bañabas y llegabas el siguiente día listo para correr sin ningún tipo de apuro, con un día ya de entrenamiento en la pista, con la moto de carrera que siempre es un poco diferente a la de práctica, etcétera, etcétera. Entonces, si te soy sincero, el formato del Mundial de Motocross me gustó más que el formato del motocross de los Estados Unidos. Me gusta un poco más. ¿Corriste Honda también en Europa? Honda oficial también, Sí. solo 2 carreras porque estaba como piloto de reemplazo. Y también me fue excelente, porque ese año yo corrí Supercross 100% privado acá en Estados Unidos. Tipo, manejaba la pick-up y corría con la ayuda de Pedro González, que era mi mecánico, ayudante, entrenador, todo. Y cuando veo que se lastima un piloto en Europa, yo le mando correo y le digo, oye, yo estoy listo para hacer reemplazo si lo necesitan. Mentira, ni siquiera era dueño de una moto. No tenía moto, no entrenaba, solo iba a pescar con Barcia y a hacer bicicleta, cardio y gimnasio. Y me dieron la oportunidad. En la primera carrera creo que quedé 16, era arena, no estaba preparado porque era muy difícil ese tipo de pista. Tú y yo sabemos que no existen pistas como esas acá en Estados Unidos Sí. y además moto nueva, etcétera, etcétera.
Después, 15 días después de esa carrera, quedé octavo en Portugal. Entonces me fue súper, súper bien y me gustó bastante la experiencia. ¿Quién fue el piloto que se lesionó, te acuerdas? Fue un japonés. Ese año Honda decidió llevar un piloto japonés como el segundo piloto del equipo oficial y la verdad no me acuerdo el nombre. Bueno, Anthony, es todo lo que tengo. Gracias por unirte, pues, a Más Moto otra vez. Me encantó escuchar, de ti. Edgar y yo te hemos estado echando muchísimas porras en las carreras, así que si no has tenido la oportunidad, fíjate, esta Total, carrera también del LCQ también, y vamos a estar haciendo lo mismo, representando Latinoamérica súper bien. Así que muchas gracias y mucha suerte para las siguientes 5 fechas que vienen. no, gracias a ustedes que están ayudando muchísimo al deporte en Latinoamérica, de verdad, muy, muy agradecido por todo lo que están haciendo y de nuevo un placer acá estar contigo charlando de nuevo. Sale, nos vemos. Dale, hasta luego.